le agradecemos esta noche platicar con nosotros. Héctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Igualmente, Héctor, y cuéntanos ante qué tipo, ante qué perfil, ante qué tamaño de escritor estamos. Bueno, es un autor, como lo decían en la nota, que trascendió, llegó a ser Premio Nobel de Literatura en 2010, Premio Cervantes, Premio Rómulo Gallegos. Ya de premios tuvo todos realmente. O sea, justamente el entrar a la Académie Française es otro logro porque ningún latinoamericano, ningún escritor en lengua castellana había entrado. Y bueno, pues entra a una pléyade, a una serie de clásicos que de alguna manera trascendió el ser peruano, el ser latinoamericano, y participa de este boom latinoamericano donde los europeos empiezan a leer a los latinoamericanos, como es el caso de García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, y él era el más joven de 1936, de una gran precocidad literaria y que dejó por lo menos, yo pienso, 6 novelas fundamentales para entender el machismo, la milicia, la corrupción, el carácter latinoamericano que de pronto es como tan escurridizo en obras como Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo, La Ciudad de los Perros, La Casa Verde, él llegó a retratar muy bien. Que después de su muerte se han replicado, sobre todo a través de las redes sociales, pues muchas declaraciones, entrevistas que él dio, y ahora que decías pues que fue un escritor precoz, también un lector precoz, y esto nos habla también de la importancia de la lectura. En alguna declaración, en alguna entrevista, él decía que pues sus primeros escritos fueron continuaciones de historias que él leyó en algún cuento infantil, en algún libro, y pues que eso también nos lleva a reflexionar, como un paréntesis, sobre la importancia de la lectura desde edades tempranas. Referente a este boom literario latinoamericano, ¿qué lugar que va a ocupar Vargas Llosa después de su partida? Y también, pues, importante entender el contexto en el que se dio ese boom, el contexto económico, el contexto político y el contexto social. Bueno, lo que pasa es que en el caso de muchos políticos que están ahorita en funciones, leyeron a Vargas Llosa y a estos autores en la universidad. O sea, por ejemplo, Macron o algunos de ellos, presidentes como el de Chile, realmente estuvieron en esa época siendo adolescentes o jovencitos cuando Vargas Llosa, García Márquez eran los autores pilares, los más trascendentes. Pienso, por ejemplo, en autores como Milan Kundera, que dialogaba con ellos, o el propio Octavio Paz. O sea, este boom fue muy trascendente generacionalmente hablando para América Latina, porque también le dio una identidad al continente, una identidad de cosmopolitismo, ¿no? Ante los nacionalismos cerriles, ante los nacionalismos mal entendidos, rayando en lo patrioterismo. De alguna manera, este concepto de observar y de leer todo tipo de fenómeno cultural como si nos perteneciera, creo que eso habla muy bien de esta apertura de miras que tuvo la generación del boom. Muchos de ellos escribieron su obra desde el exilio, la escribieron desde Barcelona, desde Londres, desde París, desde Madrid. Incluso en el caso de García Márquez, pues sus obras las hizo aquí en México DF, pero hablamos como de ese distanciamiento, de ese exilio político algunos, cultural otros, en el caso de Cortázar, en el caso de Vargas Llosa, desde muy chico alcanza a irse a Francia y luego a hacer el doctorado en Madrid, España. Y vamos, es una trascendencia, o sea, no la podemos negar de un plumazo, porque ahí están los encabezados de hoy, las declaraciones de N cantidad de políticos, de presidentes, de líderes de Estado. Yo estaba viendo el premio Cervantes, se lo da el rey ahora de España, muy jovencito, y de alguna manera marcan una educación sentimental. Para los que somos escritores de los 80 o los que son de los 70, pues era fundamental estar impregnado de esta literatura que además es a partir del propio lenguaje. No es que sean importantes porque hay que echarle porras, porque son mexicanos, peruanos, no, sino porque la trascendencia de este lenguaje y de estas novelas estaba a la altura de los grandes de África, de Europa, de Asia, de Estados Unidos. Ya alcanzaban niveles de trabajo literario, lingüístico, regional, de penetración de personajes, de creación de ambientes. Pues es una obra realmente la de Mario Vargas Llosa, repito, de una gran trascendencia, traducido a más de 30 lenguas, galardonado, traducido, reseñado.
pues uno de los grandes. Para mí es otro, digamos, como en estas figuras de México, del intelectual que podía aportar de cualquier tema del orden cultural y político, pues se nos acaba de ir el último grande. Ahora, Héctor, hay una faceta importante en Vargas Llosa que algunos insisten en separar de su posición política de la obra, pero pareciera que, sobre todo hacia finales de su vida, en sus últimos trabajos, esa posición política está más presente que nada en la obra y es parte de ella. De joven, como muchos otros escritores, como muchas personas de la cultura, parecía tener afiliación o afinidad o simpatía con los movimientos de izquierda, de hecho, inclusive con el régimen socialista de Cuba, con el comunismo, pero hay un viraje de 180 grados y Vargas Llosa se convierte en el más férreo defensor del neoliberalismo, de algunos regímenes de derecha inclusive, y bueno, no se diga lo que pasa en el Perú, su país, con Fujimori y bueno, el asunto. ¿Cómo leer y cómo entender esta posición y esta, vamos a decirle así, faceta de Vargas Llosa? Mira, lo acabas de definir muy bien. Empieza justamente propio de su educación, propio de... Él es clase media alta en Perú. De alguna manera, la familia que más lo influye son los Llosa. Los Llosa incluso tenían vínculos con el que en su momento fue presidente del Perú antes de que lo depusiera el coronel Odría, un militar que instaura una dictadura de 8 años, de lo cual trata en conversación en la catedral. Él se desencanta porque formó parte de comunidades socialistas y grupos de estudio en la Universidad de San Marcos, todo lo que cuenta en conversación en la catedral. Y de alguna manera, lo acabas de decir perfecto, se empieza a acercar en Londres pues estas vías como del neoliberalismo. El neoliberalismo apoyó, o sea, nada más vamos a decir, el 11 de septiembre de 1973 en el bombardeo a La Moneda y deposición de Salvador Allende en Chile. El neoliberalismo apoyó las juntas militares en Argentina, en Uruguay, los populismos de Brasil. En su momento, pues también estuvo muy presente, ¿no? La política de Reagan y de Margaret Thatcher. Lo que siguieron en esta época desafortunada de los 70, se acaba de cumplir un aniversario de la dictadura en Argentina de Videla. Y de alguna manera Vargas Llosa no está con esas dictaduras, pero sí no se da el trabajo él mismo de hacer esa diferencia, porque no es lo mismo buscar la libertad económica para los mercados, para los bancos, para las líneas de aviación que siempre hacen lo que quieren, para el capital golondrina. Eso creo que sí queda como una deuda pendiente en el caso de Vargas Llosa. Él estaba entendiendo algo que en América Latina creo yo que no nos estaba beneficiando, ¿no? La privatización, perder en muchos sentidos pues la hegemonía de recursos naturales. Yo lo, digamos que me lo explico en el sentido de que lo fue absorbiendo el medio, como precisamente estos chicos que lo leían y que luego fueron presidentes, pues ahí estaba Aznar, ahí estaba gente como Bush Jr., o sea, gente que de alguna manera hemos sentido ahora que el neoliberalismo está ya un poquito enterrado, pero en realidad sigue súper vigente, eso en las políticas. Claro. Así que digamos que hay un gran viraje, un gran cambio. Pues realmente yo sigo viendo los bancos que hacen lo que quieren, el capital golondrina. Bueno, tenemos todas nuestras esperanzas fincadas en un tratado de libre comercio, Héctor. O sea, tenemos fincadas todas nuestras esperanzas en un tratado de libre comercio. ¿Qué más neoliberal que eso? Exacto, ¿no? En el 94 se levanta el ZLN para responder a la introducción del TLC en aquel entonces. Entonces, realmente no hay un cambio tal cual. Ahora, desafortunadamente, en el caso de Vargas Llosa, pues sí tenía una actitud muy proactiva, como él aprende de Sartre, este concepto de la literatura comprometida, que Sartre llevó también a otros excesos en el caso del comunismo. Y del otro lado, hacia el otro lado. Del otro lado. O sea, creo que ahí tiene que haber un asunto con el asunto de mantener una distancia prudente con el poder, con los regímenes, no casarse no darle carta blanca ni cheques en blancos a ningún régimen que pueda haber. Y creo que más bien su agudeza está en la textura de sus obras,
Me preguntaba alguien, es que en la literatura no dan respuestas entre negros y blancos, no hay entre buenos y malos, sino los entre grises, todo esto que puede haber nos puede aportar. Yo pienso Incluso por eso él mismo señalaba que la literatura podía ser peligrosa para las dictaduras de las que él mucho hablaba, y pues es difícil entender su papel en la literatura sin separarlo de su papel en la política. Y lo decíamos, llegó a ser candidato a la presidencia de su país, influyó también en políticas en otras naciones latinoamericanas, por ejemplo, en México, sus declaraciones polémicas de la dictadura perfecta y más recientes, incluso también criticó la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, en el momento que hace la declaración, a mí, yo lo celebré mucho, la dictadura perfecta, lo hace en el encuentro de Experiencia de la Libertad con Octavio Paz, y de alguna manera el régimen de Carlos Salinas de Gortari, que de alguna manera él apoyó mucho a Octavio Paz, ¿no? En televisión, Televisa le hizo un gran homenaje a Paz, y llega Vargas Llosa desde una perspectiva. Vean los argumentos, yo tengo la estenográfica de lo que dijo, porque Vuelta después lo publicó, y no le ves falla a su lógica, que era una dictadura perfecta, que había movilidad, que aceptaban la crítica hasta cierto punto, que apoyaban a los intelectuales, y va dando ejemplos de América Latina, como no han podido replicar ese modelo. Ahora, justamente en los últimos años, desafortunadamente, empezó a apoyar a muchos regímenes en América Latina que se le empezaron a caer, a caer, a caer. Ahora, tenemos que ser honestos, también los regímenes de izquierda que están ahorita, pues no son como lo más visible. Nicaragua a mí no me parece una democracia, Cuba no me parece que responda a los ideales de la Revolución Cubana, Venezuela con Maduro, pues también me parece que ahí Vargas Llosa, volteando un poquito atrás, adelantó muchas cosas que pues yo creo que muy pocos, gente de izquierda que hemos leído a Marx o que entendemos a Sartre o queremos entender el contexto latinoamericano, no defendemos estas políticas ni a estos políticos. Entonces, a lo mejor lo que dijo Vargas Llosa es que estamos en cierto punto como intelectuales limitados. Yo pienso en Argentina, que es un país tan rico culturalmente y tiene el presidente que tiene, ¿no? Entonces, de pronto la literatura va por un camino y la sociedad por otro. Y la sociedad en el otro sentido, porque pues, responde a muchas cosas. O sea, que no es la de la lógica. Estamos hablando no es Comte, no es un asunto positivista. Sí. O sea, la sorpresa, el acaso. Ahora, si es un autor de primer orden, no es como muchas personas han querido menospreciar su obra. Si es un autor que yo creo que del siglo XX está entre los más grandes. Con Héctor, en ese sentido, cuéntanos, ¿cuál crees que es su obra cumbre? Y para quien no ha leído a Mario Vargas Llosa, ¿cuál sería una buena forma de aproximarse? No sé, por ejemplo, pienso en la Fiesta del Chivo, no es un libro fácil, entonces no sé si eso aleje a un nuevo lector. ¿Qué dirías que es una buena aproximación para llegar a qué obra que sería la cumbre? ¿Qué dirías tú? Empezaría diciendo que ninguno de los libros de Vargas Llosa es fácil en el sentido de bestseller, en el sentido de que le va a dejar, digamos que es un tipo de literatura exigente con su lector. Yo diría que a lo mejor, ¿sabes qué? Tiempos Recios, que es una novela justamente sobre el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, te puede introducir a un poco ese Vargas Llosa crítico, porque es una novela que yo considero que sí tiene visos de izquierda, tiene visos, te explica cómo manejaba la United Fruit Company, el asunto de la propaganda, el asunto de cómo desestabilizar a los gobiernos que no estaban apoyando sus posturas, y además lo deja muy claro, no es nada complaciente, yo creo que es una de las más críticas, y obviamente La ciudad de los perros, pero la primera parte de La ciudad de los perros no vamos a entender mucho, y cuando la segunda parte te empieza a explicar quién es el jaguar, quién es el esclavo, quién es Alberto, qué pasa en este colegio Leonzo Prado, qué es el gran secreto que oculta todo este régimen militar, machista, violento sexualmente, violento contra las mujeres. Es un régimen brutal, o sea, como el militar, como el castrense, es una gran crítica. Y yo creo que es una obra juvenil que puede iniciar a muchos jóvenes a leerlo,
pero de antemano no es un escritor fácil y creo que eso hay que celebrarlo, porque estamos en un momento donde la inmediatez, el facilismo, el clic rápido, no señores, aquí se tienen que sentar 2, 3 horas, buscar en el diccionario algunas palabras y les va a enriquecer el vocabulario, la mente y vale la pena. Y ya no en enciclopedia, eso sí, en Wikipedia, al menos, por lo menos, ya enciclopedia que hubiera sido en nuestros tiempos. O ChatGPT. Bueno, ahora ya hasta ChatGPT puede hacer fácil eso. A lo mejor no imaginarte el Colegio Militar Leoncio Prado y ahora sí lo puedes visitar casi con mapa. Claro, imagínate qué fantástico. Héctor, por último, antes Dígame. de que se nos termine el tiempo, ¿alguna opinión sobre su última obra publicada en 2023? Le dedico mi silencio, un homenaje a la música criolla peruana. Mira, me parece que el señor se retiró como quería. Él dijo, esta es mi última novela. Así me parece de grandes obras. No voy a hablar mal de otros autores, pero no están sacando en los trebejos obras póstumas, no están buscando por otro Pero lado. esos no son ellos, esos son los familiares que quieren la lana, que ven el negocio en el pariente muerto. Totalmente de acuerdo. Entonces, me encanta este círculo cerrado, ¿no? Que empieza con Los Cachorros, que tiene su despegue justamente con La Ciudad y los Perros, La Casa Verde, que es bellísima, es una novela muy feminista, te plantea la situación de las mujeres en los años 50 y es desgarrador. Y justamente cómo termina con esa novela. No sé qué tanto él sabía que ya iba a fallecer. Cumplió sus 89 años ahora en marzo, lo festejamos, lo celebramos. Y es uno verdaderamente de los grandes que han trabajado el lenguaje castellano como pocos. Bueno, pues interesante reflexión y bueno, pues siempre es una Gracias. oportunidad para pues invitar a la audiencia a leer y pues como bien nos decía Héctor, lecturas que a veces nos representen un reto de dedicarnos a la concentración, a investigar más sobre el contexto de lo que estamos leyendo. Por lo pronto te damos las gracias, Héctor Iván González, escritor y periodista. ¿En dónde te seguimos en redes sociales? @Héctor Iván GP en X. Ajá. Y en Facebook, Héctor Iván González, a sus Muy órdenes. bien. Y muchas gracias por darse este tiempo para platicar de literatura. Todo Al lo contrario, contrario. gracias a ti. Gracias. Gracias. Entramos a temas internacionales.